intentó. Tenemos semanas por delante y de lo que se trata ahora. Ya estamos conectados con Pedro Castillo Terrores. Muy buenos días, Pedro, gracias. Muy buenos días, atender. mi estimado Nicolás. Muchas gracias. Un saludo, un enorme abrazo al Perú desde Huaraz. Acabamos de llegar por acá, y bueno, saludar a este espacio, saludarte a ti, mi estimado Nicolás. Y bueno, empezamos ya la ruta. Estamos empezando esta jornada. Hay una noticia, Pedro, que ha llamado la atención, que es la información de que Pedro Castillo es socio de una empresa que se llama Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores HOP, que es una empresa dedicada, según dice su registro, a la construcción de edificios completos. ¿Por qué esta información no fue declarada en la hoja de vida de Pedro Castillo en el momento de inscribirse como candidato? A ver, tú sabes que los maestros, las personas sencillas, las personas humildes, cuando vemos de qué manera queremos salir adelante, en unos años, recuerdo hace 2 o 3 años, se intentó, en todo caso, estructurar, ser parte de o formar una empresa, pero se logró asociar, buscar un registro, y nunca más le dimos importancia, porque no tuvimos nosotros la formalidad, no tuvimos el apoyo. Ahí ha sido el intento de que él, más allá de emprender algo, y como siempre, ¿no? Yo he sido también una de las víctimas de no poder seguir adelante, y se ha quedado en eso. O sea, ¿qué significa eso, Pedro? ¿La empresa nunca operó, nunca hizo nunca operó, nunca registró, nunca registró, nada, jamás ha operado, nunca ha tenido ni siquiera se ha formalizado, no hubo esa empresa, ¿no? Solamente hubo la intención de querer registrarla, iniciar una situación emprendedora, pero fuimos asfixiados, no se pudo. No, ahora, sin embargo, no nos dio la posibilidad de como no ha habido. Pedro, pero no es, digamos, no es ningún pecado que una persona emprenda con otras un negocio, ¿no es cierto?, un proyecto. Lo que no está bien es no declararlo, ¿no? Así la empresa, ¿no? O sea, en este momento formalmente, entiendo, la empresa todavía existe, ahí está, ¿no? Así no hay... Claro, no la declaré porque ya para mí, como hubiese desaparecido, tampoco yo había recordado de esa empresa, porque nunca estuvo activa. Y bueno, si hay que, en todo caso, responder por la situación de eso, normal, yo me someto porque ya se ha abierto el señor Viñolo ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público por esto. Porque, bueno, vamos a responder jurídicamente también por ello, no nos preocupa eso, ¿no? Más allá de eso, creemos en esas condiciones. Hay miles de compatriotas queriendo salir adelante, pero en nuestro gobierno jamás vamos a poner barreras para formalizar una empresa, para que los jóvenes, los hombres y mujeres que quieren sacar adelante a su familia y al país, la tendrán por nuestra parte, ¿no? Muy bien. Pasemos a otro tema. Tú sabes, Pedro, que la principal crítica, objeción, duda y temor que tiene la gente con respecto a Pedro Castillo es su presunta vinculación al Movadef y por lo tanto a lo que, es decir, a Sendero Luminoso. Sí, yo quiero ser claro, mi estimado Nicolás, hemos dicho N veces. Yo vengo de Puña, soy un maestro que ha contribuido a la formación de generaciones como maestro de escuela rural, ¿no? Y mi procedencia, mi compromiso, mi vida diaria está con el campesinado, con los maestros, con la vida urbana, con la vida rural. Y acá rechazo una vez más, que quede claro, que quede zanjado. Nosotros
deslindamos abiertamente con situaciones y con posturas extremistas en el país. Es más, como ronderos hemos contribuido a la pacificación del país. Lo que pasa es cuando ya no hay propuestas por el otro lado, lo que quieren es satanizar, quieren hacer ver como que somos de algo extremista. Acá no hay nada de algo, nada de extremismo, no hay nada de radicalismo. Lo que hay es una realidad, mi estimado Nicolás. Lo que hay es una realidad palpante. Entonces, yo quisiera ya dejar zanjado esto, porque decir que te van a quitar, incluso te van a quitar tu casa, tu terreno, te van a quitar tu cheque. ¿De dónde ha salido eso? Nosotros sabemos muy bien que las cosas se adquieren con el sudor de la frente y la tenemos que respetar. Vamos a las personas, a los empresarios, a las personas que tienen sus fortunas, la vamos a cautelar legalmente, ¿no? Entonces no hay ningún problema, van bienvenidos y con nosotros vamos a trabajar, vamos a iniciar entre todos los emprendedores. Acá no hay nada de chavismo, no hay nada de otra cosa. Entonces, los problemas que se han observado de otros países, que los resuelvan otros países. Y es más, yo quisiera desde este espacio de Radio Exitosa decirle al señor, en el caso de Venezuela, abiertamente decirle al señor Maduro, que por favor, si hay algo que tiene que decir concerniente al Perú, que primero arregle sus problemas internos, que venga y se lo lleve a sus compatriotas que han venido, por ejemplo, acá a delinquir. Y si no es así, yo me ratifico que el 28 de julio, asumiendo el mandato, voy a sacar un decreto supremo dándole 72 horas de plazo a las personas que han venido de otros países a delinquir en nuestra patria. Nuestro país necesita orden. Nosotros acá vamos a emprender un gobierno, no solamente emprendedor, sino totalmente democrático, y lo que vamos a hacer es darle todas las garantías a nuestros hermanos emprendedores, a la clase empresarial. Bienvenido a la empresa privada nacional, bienvenido a las empresas privadas extranjeras, pero con las reglas claras, como lo hemos dicho. Entonces, lo único que estamos acá es para combatir los grandes problemas, como el problema de la corrupción, el problema de las desigualdades. Priorizaremos la salud, la educación y la agricultura, como siempre lo hemos dicho. Pedro, el problema es que yo tengo, y lo he leído detenidamente, el programa que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones Perú Libre, que se llama Ideario y Programa, y que tiene la foto de Vladimir Cerrón, y al final un homenaje a su padre y una pequeña biografía de Vladimir Cerrón. Y lo que dice este programa no es eso. O sea, el programa escrito, entiendo, por Vladimir Cerrón, propone una transformación profunda en la sociedad peruana. Desde una perspectiva ¿quién sabe ha leído el ideario? Nosotros hemos trabajado nosotros un programa de gobierno, ¿no? Y más allá de lo que diga o deje de decir Cerrón, el que voy a gobernar soy yo, soy Pedro Castillo. Entonces creemos importante que los grandes problemas que tenemos en un Estado democrático, en un Estado con el cual se encuentra el país, acabamos de llamar nosotros a todos los colegios profesionales, a las organizaciones de base. He estado 2 días en Lima, y yo agradezco a las organizaciones, a los gremios, a los colectivos que se han acercado. Con ellos vamos a emprender este trabajo. ¿Cómo es posible? Pedro, acabas de decir algo. Pedro, detengámonos por favor un momento en algo que acabas de decir que es importante. Tú dices, el que va a gobernar es Pedro Castillo, no Vladimir Cerrón. Pero, o sea, lo que estás diciendo es... O sea, que este no es el programa, el que lleva la firma de Vladimir Cerrón, el que se va a llevar a la práctica en el Perú. Es decir, pero ¿cuál es? O sea, por ejemplo, ¿cuál va a ser el tratamiento a las inversiones extranjeras y en particular al caso de la minería? Porque el programa de Vladimir, que lo ha revisado también Jorge González Izquierdo y que le ha llamado la atención, por ejemplo, que se proponga que se nacionalice y regionalice la explotación minera, cuando todos sabemos lo mal que se han manejado las cosas en términos de eficiencia y de corrupción en las regiones, en la mayor parte de regiones del país. Sí, lo que tenemos claro son estas cosas, mi estimado Nicolás. Vamos nos vamos a sentar con las empresas transnacionales, porque no es justo, no se puede concebir que hayan grandes brechas de desigualdades, de pobreza, de abandono a nuestro pueblo, y sigamos en esta situación de ser solamente un país primario exportador.
Entonces la riqueza tiene que ser para los peruanos. Estamos hablando de las empresas transnacionales. Lo haremos con la finalidad de hacer realidad la industrialización del país, porque tenemos que revisar esos contratos, ¿no? Y entendernos. Yo sé que las empresas van a entender, poniendo por delante la gran necesidad del país. El gobierno el 28 de julio, Pedro Castillo, va a expropiar y nacionalizar toda la minería. Para nada, nadie ha dicho eso. Somos respetuosos y vamos a ser respetuosos de esta Constitución hasta que el pueblo decida de la próxima Constitución. Si el pueblo dice esta Constitución no se cambia, no la podemos cambiar, porque vamos a ser respetuosos de esa Constitución. Vamos a hacer un gobierno no solamente democrático, sino totalmente constitucional. Entonces lo que tenemos que ver a la empresa, que por favor nosotros somos un país rico y que su riqueza tiene que ser para los peruanos. En ese marco, que luego de agotar la conversarla, lo que tenemos que hacer es nacionalizar los recursos estratégicos para distribuir a toda la sociedad, para distribuir eso exactamente. Por ejemplo, el gas de camisea. ¿Cómo puedes permitir, mi estimado Nicolás? En ese caso se habría nacionalización. Claro, pero acá se tiene que entender que una cosa es nacionalización y otra cosa es estatización. Acá el Estado no tiene por qué hacer lo suyo directamente mientras no la recupere. Es decir, el gas de camisea no tiene que estar sirviendo a otra nación, sino a su propia nación de origen. Eso es lo que estamos haciendo, pero luego de haber conversado con las empresas. Si la empresa dice, ¿sabe qué? Bueno, estamos de acuerdo con este planteamiento, que el 70% se quede para el país y el 30% se la llevan, ni hablar, no hay ningún problema. Ya no hay necesidad de ir más allá. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo conciliado. Las empresas mineras, yo he estado revisando lo que dice la Sociedad Nacional de Minería y lo que han escrito algunos empresarios mineros como Roque Benavides. Ellos lo que dicen que el 50% de las utilidades de la minería en el Perú se quedan en el Perú y que el problema que hay no es que paguen impuestos, no dejen el can. Ese ente que tenemos en un gobierno de Perú libre. ¿No? O sea, hay 9 hospitales que no se han terminado, montones de obras públicas abandonadas, denuncias de corrupción. Y eso se ha expresado en los votos, Pedro. O sea, en Junín, Perú Libre no ha tenido los votos que en otras partes del país. Y eso expresa un nivel de insatisfacción con lo que ha sido la gestión de uno de los principales dirigentes, si no el más importante de Perú Libre, para mí, Vladimir Cerrón. Entonces la pregunta es, ¿van a repetirlo Perú Libre desde el gobierno central lo que se ha hecho en Junín? Para nada, mi estimado Nicolás. Para eso nosotros estamos llamando a un gobierno de la más amplia concertación, para llamar a las personas más entendidas en la administración, en la distribución de la riqueza. Llamamos a todas las personas que estén comprometidas con el país para que vean de qué manera hacemos más efectivo no solamente el acto de la verdadera descentralización económica, política y social del país, sino que tienen que estar las personas ahí, las personas más idóneas. Pero ¿cuándo se va a hacer esa convocatoria, Pedro? O sea, ¿se va a convocar a quién? ¿A Marco Arana, a Verónica Mendoza, o se va a llegar a una convocatoria que vaya más allá? ¿A Hernando de Soto? Más allá de los partidos políticos, a las organizaciones de base, a las personas que tienen que ver también con la fiscalización de los presupuestos, ¿no? Con la finalidad de que sepan en qué consiste, por ejemplo, un presupuesto que se le da a su región, cuánto se le da a su distrito, para qué se le da, y porque hoy muchas veces se asume una responsabilidad. Por ejemplo, se le da un presupuesto y lo que sucede es que las empresas, cuando la sociedad o la comunidad le dice, quiero tener acceso al expediente técnico, al presupuesto, y no se la dan, se la tienen que dar, porque ese presupuesto no es para otro fin, es para la comunidad, para la necesidad que se tiene que implementar, ¿no? Ahora, en una entrevista que ha dado Zaira Arias y que ha sido muy reproducida en redes sociales, ella ha dicho que cuando se convoca una asamblea constituyente se va a cerrar el Congreso de la República.
¿Y eso ha sido interpretado o ha sido tomado acá? No existe... temor, ¿no? Aún, mi estimado Nicolás, nosotros estamos en este momento de llamar a las fuerzas vivas del país y quedan totalmente desautorizados segunda o tercera voces para salir adelante y decir lo que no es conveniente, porque nosotros lo primero que tenemos que es respetar al país y no podemos lanzarnos cada uno por su lado. Totalmente rechazamos algunas declaraciones que vienen sueltas de repente por la efervescencia. De ahora en adelante, el único que puede hablar sobre lo que va a hacer el gobierno de Pedro Castillo es Pedro Castillo. Así es. Porque necesitamos seriedad, necesitamos responsabilidad. Y las cosas no pueden ir a hablar sueltamente por cualquier medio de comunicación como se me parece. El Perú necesita orden y esa orden la tendrá, pero respetando siempre al Perú, siempre por delante los grandes problemas del país, como el problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la vacuna, el problema de la emergencia que estamos viendo en este momento y que más adelante vamos a darle a algunas alternativas. Yo saludo al pueblo peruano y también llamo a que saquemos la venda de los ojos, no nos dejemos llevar por estigmatizaciones. Nos quieren callar y no nos van a callar, porque la necesidad sigue ahí, los problemas del Perú siguen ahí, y yo voy a estar donde están los problemas. ¿Y cómo es posible que en el Perú de cara al bicentenario hoy en día, que nadie, gobierno tras gobierno, lejos de solucionar los grandes problemas, hoy tenemos más de 200 conflictos sociales, ¿no? Tenemos la brecha de extrema pobreza incrementada. Ahí voy a estar, donde está la necesidad. Y si hay que dejar de tomar desayuno, ahí estaremos. Porque no dejan de tener razón. Es decir, tú dices, Pedro, ya, vamos a renegociar la torta, digamos, cómo nos vamos a repartir las ganancias que produzca, por ejemplo, la explotación minera, y tú dices, se va a introducir el tema de agregarle valor, como decían algunos. Pero también es cierto que hay una tremenda ineficiencia y corrupción en el aparato del Estado. Y eso se ha manifestado en el gobierno central, en los gobiernos regionales, en los municipios, es una lacra. O sea, el Perú no es lo que debería ser, porque nos roban y manejan muy mal nuestro dinero, el dinero de todos los peruanos. Esa será nuestra lucha, Nicolás, esa será nuestra lucha. En nosotros no van a encontrar un rabo de paja, en nosotros no van a encontrar un indicio de corrupción. Yo vengo desde ya no solamente como maestro, sino también luchando hace tiempo que los problemas grandes de corrupción, como con el problema, por ejemplo, que se da en una de las regiones, por ejemplo, en Ancash, en otras regiones, la tenemos que combatir. ¿De qué te sirve luchar, recuperar los recursos del país para darle a los corruptos? Para darle a personas que han convivido, se han casado civil y religioso con la corrupción. Entonces, primero es eso. El pueblo, ¿qué te clama? Cuando bajas a una calle, cuando vas a un pueblo, ¿qué te llaman? Pedro acaba con la corrupción. Esa es la deuda y por ahí tenemos que asumirla. El centavo que se da en Lima tiene que llegar al pueblo, tiene que llegar a la escuela, tiene que llegar a la posta, tiene que llegar allá al hombre y las mujeres más desposeídos del país. Yo conozco el país y conmigo mismo se tienen que hacer las cosas. Yo no voy a estar sentado en el sillón, mi estimado Nicolás. Pero yo no quiero que quede al aire para seguir, porque creo que debemos seguir con esta conversación. Es decir, nadie excepto Pedro Castillo puede hablar de lo que va a hacer el gobierno de Pedro Castillo, ni el señor Vladimir Cerrón. Así es. De en adelante vamos a tomar las riendas, porque es el pueblo que está facultando a Pedro Castillo con la finalidad de que con esta certeza, con el aval que nos da el pueblo peruano, vamos a asumir esta responsabilidad de cara al Perú. Y yo estoy acá por defender los derechos constitucionales del país, porque el Perú en esta juventud no puede seguir teniendo un futuro incierto. Yo amo y estimo muchísimo a mis niños, a mis alumnos, y veo a muchísimos niños que están allá totalmente abandonados, como he encontrado esta mañana en el recorrido acá llegando a Huaraz, y la asumiré con responsabilidad. Y estoy acá. Si cometo algún error, me someteré al pueblo, y no me iré del pueblo, no me iré del país, me iré a Puña. Y si tengo que cumplir tengo que cumplir cuentas a mi patria, la haré. No me saldré. Ahí me encontrarán, en Puña, en Chota, en mi casa, ahí la voy a asumir. Porque primero es el país. El Perú necesita lealtad, el Perú necesita respeto. Yo no voy a fugar del país, no tengo doble nacionalidad, no tengo actos de corrupción, pero sí tengo toda la disponibilidad. Estoy acá para pechar no solamente a la corrupción, sino a las grandes desigualdades, empezando por lo corrupto, mi estimado Nicolás.
Ahora, Pedro, ¿tú eres consciente del profundo fraccionamiento y polarización que hay en el Perú? Keiko Fujimori ha dicho ayer que si ella fuera presidente, indultaría a su padre. ¿Tú indultarías a Alberto Fujimori? ¿O permitirías? Bueno, yo creo que ya hay un Congreso, pasa por la situación de un nuevo Parlamento, que no la vamos a quitar en todo caso la opción como Parlamento. Ya hay un primer poder ejecutivo, es el primer poder del Estado a la cual merece respeto. Y esperemos la voz. ¿Crees, pero ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que el Congreso resuelva ese tema? Por supuesto. Yo creo que más allá de las situaciones... Pero es una atribución presidencial, la del indulto. Es decir, por eso, pero primero démosle la posibilidad al primer poder del Estado que vamos a ser respetuosos. A este Estado que te va a dar, a este poder que te va a dar la confianza para gobernar. Empezaríamos por ahí. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Exitosa. Es decir, ustedes dicen hay que hacer una asamblea constituyente y hay que cambiar la Constitución. Pero si uno lee una vez más la referencia a lo que plantea Vladimir Cerrón, él propone más o menos una constitución socialista, pero en realidad necesitamos, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de lo que ocurre en Uruguay? En Uruguay, Pepe Mujica gobernó, pero de ahí su partido pierde las elecciones y gobierna otro sector político, y de ahí su partido puede volver a ganar las elecciones. Y el temor que hay es que se instaure un régimen de un solo partido, donde solo uno es el que gana las elecciones porque lo desaparece a los otros. Eso va a ocurrir. ¿Cuál es la idea de una nueva constitución? Mi estimado Nicolás, más allá... Aparte de los temas económicos, digamos, que están en debate. La constitución política tiene que ser los sentidos de un pueblo. Yo digo, esta constitución tiene que tener olor, color y sabor a pueblo. Es decir, no la van a hacer los políticos esta constitución, no la va a hacer Pedro Castillo. Nosotros, con el mandato que te ejerce, que le da el pueblo, vamos a convocar a un referéndum para que el pueblo decida se cambia o no esta constitución. Si el pueblo dice cambies esta constitución, tenemos que instalar una Asamblea Nacional Constituyente donde quienes integren esta Asamblea Nacional Constituyente sean las fuerzas vivas del país, los que hoy en día claman justicia, los que hoy en día ven que la sangre del pueblo se derrama en la calle, las organizaciones, los frentes de defensa, los sindicatos, los colectivos. ¿Por qué tenemos que actuar de espaldas al pueblo? ¿Por qué tienes que llegar a un gobierno si el pueblo te da el poder, te vas y te sientas lo que los reclamos en la calle? El Congreso Económico Nacional, creo que era el nombre. Es decir, una forma de representación donde no solo estuvieran los partidos, sino las instituciones sociales. Pero eso tendría que incluir al mundo empresarial también. Es decir, si todos van a estar representados, tendría que estar representados. La economía es la parte fundamental, mi estimado Nicolás. Nosotros respetamos y vamos a darle seguridad jurídica a todos los empresarios, a las personas que han hecho bonanza en este país. No se preocupen. Nos están estigmatizando, nos quieren poner palabras en la boca y no la vamos a permitir. Yo he pasado por luchas más cruentas. Seguro de acá en adelante van a venir otras cosas. Que eso no me preocupa, yo no me voy a distraer en otras cosas, porque lo que tenemos que hacer es refundar la patria en un marco de una nueva constitución, porque así lo exige el pueblo, y si eso se ratifica a través de un referéndum, lo haremos. Y si el pueblo se corrige y dice no es necesario, no lo haremos. Pero también hay que ordenar el país en el marco de que primero es lo constitucional, los derechos, lo fundamental. ¿Entiendes? Como la educación, repito, no hay otro espacio donde nos puede sacar adelante, es la educación del pueblo peruano. La educación, la salud. Miren lo que ha hecho esta pandemia. ¿Cómo es posible que hayan pasado muchos gobiernos y al final tengas como síntesis que el Perú solamente tenía 100 camas UCI? ¿No? Entonces, y el resto de gobiernos que han dicho estamos en una bonanza económica, estamos en el mejor momento. La pandemia, discúlpeme el término, lo ha calateado a este estado. Entonces, ¿vamos a seguir en esta misma treta? El Perú necesita ser escuchado, que un gobierno que lo escuche a su pueblo.
Entonces, esta Asamblea Nacional Constituyente, que lo incluyen los empresarios, los medios de comunicación, los maestros, los gremios, los políticos, los constitucionalistas, el pueblo en su conjunto, acá nadie va a ser excluido, pero tenemos que formar parte de esta Asamblea Nacional. Es una Asamblea Nacional Constituyente donde tengan el ingreso las personas, las organizaciones, el pueblo organizado, y ahí lleve su punto de vista. Que ahí, por ejemplo, miren, nosotros ahorita no tenemos ni siquiera, por ejemplo, hoy tenemos nosotros, se le da prioridad, por ejemplo, a la investigación, se le da prioridad a la educación, a la salud, se le da prioridad, por ejemplo, hay un mapa de riesgos, para el próximo año se nos viene un fuerte fenómeno del niño. ¿El Perú está preparado para eso? Ya, o sea, primero sobre el tema de los procedimientos, o sea, lo que tú dices es que vas a proponer que se convoque un referéndum para que ese referéndum decida la realización o no de una asamblea constituyente. Que el referéndum decida. Y una vez que ese referéndum decida, se haría una asamblea. Ahora, el objeto de esa asamblea no es aprobar una constitución socialista del Perú. A ver, más allá de los socialistas, más allá de la derecha, porque hemos visto, por ejemplo, que en la práctica, las izquierdas, en la práctica, se dividen por ideas, por simplemente ideas. Y en la práctica también vemos los que la derecha se unen por intereses. Entonces, más allá de esas cosas, tenemos que llamar al pueblo en su conjunto, cual sea el adjetivo. Miremos al país, miremos a lograr problemas. Entonces, gestando esta Asamblea Nacional, oye, si tú no piensas igual que yo, no te voy a convocar a la Asamblea. Falso, porque la realidad y el problema va a seguir ahí. Si yo gesto una constituyente, una nueva constitución solamente con mi entorno, voy a tener peores problemas, porque eso va a ser oposición mañana o pasado, y van a gestar un nuevo movimiento, gestando una nueva constitución. Lo que queremos es una constitución para el país. Interrogante, Pedro, para salirnos de este tema de la constitución, es el principal problema del país hoy, que los peruanos no podemos seguir esperando, es la crisis sanitaria y económica de la pandemia. ¿Qué cosa es lo que proponen hacer ustedes para resolver el problema de las vacunas, del oxígeno, del primer nivel de atención? ¿Qué proponen hacer? Primero, lo que tenemos que hacer es garantizar una vacuna de calidad para todos los peruanos. Ya tenemos adelantado nosotros ya algunos tratos, que se lo vamos a decir más adelante. Lo haremos en su momento. Creo que emerge hoy en día garantizar una vacuna de calidad gratuita, masiva y facultativa para todos los peruanos. Luego de ello, vamos a ver de qué manera ya aperturamos las instituciones educativas, aperturamos los colegios, se aperturan las tiendas comerciales, se aperturan los negocios y empezamos a reactivar la economía, darle posibilidades a todos y cada uno de nuestros compatriotas para que salgamos ya a las actividades, ¿no? Pero Pedro, este tema de las vacunas, porque sí es importante y es urgente. Tú dices, estamos hablando sobre el tema de la adquisición de vacunas. ¿Con quién están hablando? Porque no sobran vacunas. Nosotros hemos hablado con la gente del Comando Vacuna, que nos ha hecho un diagnóstico claro de lo que está ocurriendo. Estamos tarde, Pedro. Y en este momento no solo hay que negociar con los laboratorios, sino con los gobiernos a los que le sobran vacunas. Israel es un gobierno al que le sobran vacunas. ¿Tú hablarías con el gobierno de Israel? Más allá de cercanías o diferencias de carácter ideológico. Hermano, acá se trata de salvar la vida, no se trata de posiciones ideológicas. Si yo no soy santo o mi pueblo no es santo de su devoción de tal o cual país, primero tenemos que priorizar la salud y la vida de los peruanos. Y en ese camino estamos. Y es más, nosotros no solamente... ¿De qué vacuna están hablando ustedes? ¿De la Sputnik de Rusia? ¿De la vacuna china? Te lo voy a decir más adelante. Te lo voy a decir y lo voy a decir por este canal, mi estimado Nicolás. Te lo prometo decirle más adelante qué es lo que estamos haciendo. Y es más, lo que tenemos que estar gestando... Pedro, hoy día está pasando algo importante, porque la gente tenía una preocupación absolutamente legítima, porque si uno lee el programa de Perú Libre, uno se preocupa por si esto es realmente lo que el Perú necesita como solución. Y nadie duda, creo yo, no debería dudar, del hecho de que tú, para un sector de la población,
significa alguien que representa sus intereses. Ahora, una cosa es representar los intereses de la gente y otra cosa es tener las respuestas para resolver los problemas de la gente y los caminos y los cómo resolver los problemas de la gente. Y hoy día tú has hecho como un parteaguas. Ahora, pero te has convertido en este momento en un interrogante, Pedro. ¿Qué es exactamente lo que propones? Porque ya las preguntas se extienden a todos los temas. Gracias, Nicolás. La tendrás inmediatamente. No se alarme. Yo creo que lo que estamos viendo también es como este gobierno, porque no puede ser una situación de intromisión, ¿no es cierto? Hoy este espacio le corresponde, por ejemplo, salvar al país. Lo que debería salvar al país es este gobierno de Sagasti. Entonces nosotros haremos lo propio a partir del 28 de julio y que eso ya lo tenemos, ya tenemos adelantado, tenemos preparado y la vamos a asumir con total responsabilidad. Yo soy una persona que vengo de abajo. ¿Cómo van a manejar la constitución del gobierno? Es decir, tú para gobernar un país necesitas un equipo de gente calificada. Tenemos el equipo. Que conozca. Mi estimado Nicolás, también necesito el espacio que se nos dé, por ejemplo, para que ya nuestro equipo tenga ya, disculpe la redundancia, necesita el espacio necesario para hacer qué cosa vamos a hacer en salud, qué vamos a hacer en educación, cuáles son las propuestas de cómo vamos a reactivar la economía. Entonces, en eso necesita de tiempo. La tenemos ya todos los equipos. Pues ese es un trabajo en equipo. No pasa porque tal o cual individuo diga, ¿sabe qué? Ahora, yo quiero que se haga esta cosa, quiero que se haga lo otro. ¿Quién es el vocero, aparte de Pedro Castillo? Porque a mí me ha llamado la atención que de repente el señor Paredes Terry ha empezado a rondar pero Paredes Terry ha estado con el Partido Nacionalista y trabajando con Abu Ataz, con Daniel. De ahí ha estado con Antauro Humala, de ahí se fue un ratito con Perú Libre, de ahí se fue con Hernando de Soto. Paredes Terry está con ustedes, es parte de su equipo. También nos vamos a ordenar. Bienvenido las personas que quieren contribuir, pero acá las cosas tienen que ser como se dan, respetando la jerarquía, porque cuando se da una facultad del pueblo a una persona, a un equipo, empezaremos por ahí. Vas a tener sorpresas en unas horas, mi estimado Nicolás. En unas horas. O sea, ¿qué cosa es lo que se va a anunciar? ¿Quién es el jefe de plan de gobierno, por ejemplo? ¿A quién se le va a encargar la formación del gobierno si Pedro Castillo sería presidente? ¿Quién es esta persona? Ya te lo voy a decir también. Es necesario ya mantener un tanto por la misma situación ya de las mismas organizaciones, del partido mismo, una posición correcta de repente, porque no hay que alarmarse tanto. Cada cosa en su momento, en su espacio, la daremos a conocer, mi estimado Nicolás. Ahora, Pedro, tú eres consciente. Si uno revisa las entrevistas, incluyendo una legendaria que le dio el comandante Hugo Chávez a Jaime Bailey, donde dijo que él no era socialista, que él no iba a expropiar, que él, bueno, dijo todo lo que no fue después. Después se produjo una transformación en el sentido contrario a las cosas que había prometido. ¿No va a pasar eso con Pedro Castillo? Por supuesto, yo no sé por qué se le mira tanto a este señor, ¿no? O se mide ese modelo. Nosotros acá tenemos tremenda capacidad profesional, científica, tecnológica, administrativa, legal. No podemos desconfiar de nuestros hermanos peruanos. Yo hago una convocatoria abierta y saludo que se han acercado muchísimas personalidades estos 2 días cuando estaba en Lima, y qué bien. Vamos a dejar el futuro del país en personas idóneas del país. ¿Por qué no llamar a los grandes profesionales para hacer del Perú un país sin calca ni copia, para industrializar el país? Dejemos ya de ser un país primario exportador, que te quedas abierto la boca mirando cuando la riqueza se lleva y te das cuenta, te volteas y ves que te volteas y te das cuenta que estás con el estómago vacío. Hay personas totalmente idóneas. Yo saludo, y este es un gobierno de apertura para que vengan todas las personas a contribuir con no solamente para industrializar el país, sino para pacificar el país. Yo soy un hombre de fe,
Y creo importante que en el marco de esta Constitución, respetando el derecho constitucional, en el marco totalmente democrático, vamos a llamar a todas las fuerzas vivas. Si no están, hay personas que no están en un gremio, en un colectivo, por respeto y por lealtad a sí mismo, a su familia, a su profesión. Me insisten acá en las redes en esta pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de un acercamiento a personas como Hernando de Soto? Por supuesto, yo no sé por qué acá el tema de Pedro Castillo no pasa porque sabes que vas a llamar solamente a gente a gente que está a tu lado. Hernando de Soto, la gente que han formado empresas, las personas que han dicho en la calle, que han sido los demás candidatos, bienvenidos. Yo quiero ver ahora si de verdad cuando se deciden las plazas en otra hora... ¿Has conversado con Hernando de Soto, Pedro? Pero tú has conversado con Hernando de Soto. Está pendiente una conversación, ¿no? Yo saludo al señor Hernando de Soto. Creo que por la situación de la pandemia no podemos tener una reunión así presencialmente. Vamos a ver de qué manera la vamos a tener en estos próximos días, pero mi saludo no solamente a Hernando de Soto, sino también a todas las fuerzas políticas del país. Yo creo que si no ha habido la oportunidad de pasar a una segunda vuelta con los demás partidos políticos, pero no las archivemos su plan de gobierno, pregamos para sacar adelante el país. Yo creo que de todo... ¿Qué significa eso? Cuando tú dices no archivemos su plan de gobierno, es que tú podrías tomar parte de la propuesta de Hernando de Soto e incorporar a Hernando de Soto en un gobierno de Pedro Castillo. ¿Eso podría ocurrir? Pero se trata del país, mi estimado Nicolás. Que venga la experiencia, que venga la juventud, que vengan los mejores programas de gobierno con la finalidad de estructurar en el marco de sacar adelante este país sin miramientos, sin juzgamientos. Yo no voy a mirar al país solamente desde el punto de vista hacia adelante, sino a todos los costados. Yo recorrí el país y sé cómo se desangra mi país en el marco de las desigualdades, de la pobreza, de la injusticia, y lo único que chorrea en el país son los actos de corrupción. Por ahí tenemos que empezar a ordenarnos. Ahora, Pedro, me insisten con las preguntas. Hay montones de mensajes. Lamentablemente hemos hecho esta entrevista muy rápido, se ha concertado muy rápidamente y por eso no ha sido posible ordenar un poquito más, pero hay gente que insiste en esta pregunta. Me piden que te pregunte si tú indultarías a Abimael Guzmán y a los dirigentes de Sendero Luminoso. Yo sé, son malintencionadas las preguntas que vienen, a veces que te vienen, cuando tú se propones, ¿ya sé de dónde vienen? Algunas preguntas cocinadas, ¿no? Nosotros hemos luchado contra el terrorismo y la seguiremos luchando. Y eso, las personas que están purgando condena por algún delito que le deben al país por su dignidad, por la sangre que ha corrido en el país, vamos a seguir defendiendo los derechos constitucionales del país, las generaciones del país. Y en eso es importante de que acá no hay chavismo, no hay comunismo, no hay que te quito tu casa, porque hoy en día los que nos han quitado nuestras casas son los bancos, que han puesto ese sistema neoliberal, que no se dan cuenta que hoy en día estamos por recuperar estas cosas. Entonces, creemos importante que acá zanjamos, y sí, pues lo que ha venido es una situación de terruqueo, no le funciona esto, aparecen con otro, aparecen con lo otro. Eso ya me lo he comido y esas cosas en la calle, me lo han dicho de todo, y no les ha funcionado. Y a ti te consta, mi estimado Nicolás, este mismo señor, este señor Basombrío, que salía a decir lo uno, lo otro, que mi ligación, que tengo ligamentos con esto, con lo otro, se fueron hasta mi casa, enviaron la policía, buscaron hasta mis libros, se fueron a mi familia, a mi escuela. ¿Qué cosa han encontrado? ¿Qué más quieren? Entonces, acá las cosas claras, venimos desde la cantera del campesinado, somos maestros dignos que estamos allá formando generaciones, y esta experiencia la queremos trasladar al país. No se zozobren, con tranquilidad nomás. Lo que pasa es que están preocupados porque vamos a terminar con la corrupción. Lo que pasa es que resultamos siendo un terror para la corrupción, para la delincuencia, para la planilla dorada, para el saqueo del país. Y en eso nadie nos va a cambiar de pensamiento, porque primero es el país, primero son nuestros hijos, primero son las generaciones, la educación, la salud del pueblo. Mira cuántas víctimas se te ha llevado esta pandemia. ¿Cuántos hogares, cuántos niños desconectados en este momento de educación que no se le puede garantizar un servicio de internet a los niños, totalmente desconectados?
¿Acaso antes de la pandemia no Evo Morales, Pedro, Evo Morales y Pepe Mujica han emitido en diferentes tonos, ¿no? Pero igual han emitido pronunciamientos saludando lo que Evo Morales ha llamado nuestra victoria, porque habló, así lo dijo, ¿no? Y ayer Keiko Fujimori ha sido muy dura con Evo Morales y le ha dicho que no se meta, ¿no? ¿Qué dirías tú sobre esto? Bueno, yo lo que digo es que, bueno, Evo Morales nunca habló de Japón, lo que hablaba es del Perú. Entonces, y lo otro, decirle que como cualquier acto democrático, cuando sucede, por ejemplo, una situación electoral, que no nos extrañe, si hay una elección en cualquier gobierno, en cualquier país, si alguien sale elegido, yo también sería el primero de saludar, el primero de llamar al acto y el acto democrático de cualquier país, como está en su plena libertad cualquier presidente, ¿no? Cualquier país. Ahora, este tema, o sea, yo te confieso, Pedro, estoy sorprendido con lo que estamos escuchando, sinceramente, porque es nuevo. Ahora, ¿qué va a pasar, insisto, en este tema, con el fraccionamiento y un Congreso dividido? O sea, tú eres consciente que te vas a instalar en un gobierno donde no solamente vas a tener ya no se sabe cuántas bancadas, pero parte de estas bancadas y no poco significativas van a ser de oposición. ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno de Pedro Castillo si ganara las elecciones con respecto a las bancadas fujimoristas? Primero respetarnos de poder a poder. Vamos a ser claros, precisos, concisos y coherentes en la independencia de los poderes, y eso significa que en el marco del respeto y de la independencia pongamos adelante los intereses del pueblo peruano, ¿no? Yo veo a un Congreso, no la veo fraccionado, porque el pueblo ha elegido a las mejores propuestas, a las mejores cartas en marco democrático de diferentes partidos, y que estoy seguro que ya todos los congresistas electos no están pensando en su bancada, en sus intereses, no están pensando quién la llevo de asesor o quién va a ser mi secretaria, cuánto voy a ganar. Estoy seguro que el 100% de estos congresistas electos ya están pensando en el Perú, están pensando en los grandes problemas que tenemos en cada uno de los rincones de la patria, cual he recorrido. Yo conozco los problemas del país, yo conozco de dónde viene cada congresista. He tenido contacto con sus poblaciones, incluso poblaciones que lo han elegido. Profesor Castillo, nosotros hemos elegido a tal congresista de tal bancada, pero estos son nuestros problemas. Y qué bien que la debatamos, y qué bien que busquemos la solución a los problemas. Yo creo que los poderes del Estado están para solucionar los problemas del país. He escuchado en más de una oportunidad en los últimos días, y sobre todo después de la primera encuesta de Ipsos, me imagino que la cosa se ha puesto más complicada después de la encuesta de Datum del día de ayer, de gente que piensa que si Pedro Castillo gana las elecciones debería haber un golpe militar. Y para nada. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué le dirías tú a los militares que están muy irritados porque los militares y los policías se enfrentaron a Sendero Luminoso, cometieron errores, sobre todo al comienzo, es verdad, y se hicieron cosas que no debieron ocurrir, pero Pedro, se fajaron por este país, así como se fajan cada vez que tenemos un problema en el Perú, recurrimos a las Fuerzas Armadas. Sí, para y nos hemos fajado los ronderos también. Para cuando hay terremotos, para cuando hay inundaciones, para cuidar las calles, ¿no? Cuando el Perú está en emergencia, cuando el Perú está en emergencia, cuando el Perú está en graves problemas, recién nos acordamos de las Fuerzas Armadas. No puede ser eso, no podemos ser ingratos, no podemos ser desleales a una fuerza viva, a una fuerza digna del pueblo peruano. No solamente vamos a ver por sus derechos, no solamente porque su planilla ya deje de tener solamente por el tiempo que trabajan, sino que sus planillas, sus rubros, sus boletas, tienen que ser pensionables y es más allá, dignificar con un real presupuesto. Exitosa. Porque sabemos muy bien que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están en los peores momentos de crisis del país, dentro y fuera del país, y lo ratificamos
y serán nuestros mejores y los primeros aliados para sacar adelante este país, como hemos luchado contra el terrorismo, ellos como parte castrense y nosotros como ronderos. Buscaremos la más amplia unidad por el bien de Perú, mi estimado Nicolás. Una última pregunta, Pedro. Los medios de comunicación. ¿Qué va a hacer Pedro Castillo si fuera presidente con los medios de comunicación? Respetar rotundamente y fielmente a la libertad de expresión, de comunicación. Y si hay algo que ponernos de acuerdo por el bien del país, yo creo que también los medios de comunicación, he visto la disponibilidad de parte de ellos. Y lo asumiremos toda vez de que necesita que nuestras generaciones, nuestras familias, sepan los grandes problemas del país, sepan, por ejemplo, tener un mapa de pobreza, de desigualdad, sepan que los medios de comunicación informen a su población, a la juventud, a la niñez qué cosas estamos haciendo, que encaminen, que ayuden a hacer el trabajo en las autoridades, que nos ayuden a deslindar los grandes problemas que hay. Y los programas de farándula, tú has sido crítico, Pedro, a los programas de farándula, has dicho prácticamente que deben desaparecer. No lo he dicho, no lo he dicho nunca, lo que he dicho es que hay programas, eso va a depender del televidente, del ciudadano, pero si hay cosas que hay que corregir, la tenemos que corregir, a la cual yo saludo, que primero está la familia, primero está el hogar, primero está la escuela, primero está la sociedad, los grandes problemas, ¿no? Muchas gracias, Nicolás, yo te agradezco bastante por este espacio. Sí, esperemos más adelante tener contacto. Yo tengo acá la población que ya se me quiere sacar por la ventana. Un abrazo desde Huaraz y hacer un llamado. El día de hoy estamos nosotros en Huaraz, en la tarde estamos llegando nosotros a la ciudad de Chimbote, mañana estamos en Trujillo, luego estaremos en Piura, en Tumbes y recorriendo la Macro Oriente. Un abrazo a todo el Perú. Un honor, mi reconciliación y mi gratitud al pueblo peruano. Muchísimas gracias. Última pregunta, por favor, Pedro. Lo Antauro, ¿se va a el gobierno de Pedro Castillo se indultaría a Antauro Humala? Perdimos la conexión justo en un momento. Quedó en el aire esa interrogante. Bueno, ha pasado algo.